En el sistema del arte es bien sabido por todos que la composición por parte de los predicantes de este sistema está compuesta en un 99% por estupideces percepcional centristas, solipsistas, subjetivistas, tomando una subjetividad de corte liberalista, implicando que es autocausada por el mismo sujeto, ignorando por completo la ciencia con la cual tanto les encanta llenarse el hocico para pretender que su basofia sin fundamentos lo es. Freudianas, y todo esto conjugado con una buena capa de misticismo parido para la posmodernidad bajo el rótulo de New Age. Naturalmente lo de postmoderno no es un periodo de tiempo, sino que me refiero a que lo que se rotula con ese significante fue parido por la filosofía postmoderna, y como Marx fue el primer postmoderno, saquen el axioma, niños. Aunque sobre, bajo y en el medio de toda esta prédica de estúpidos se encuentra tanto en el ámbito entre muchas comillas serio de la prédica sobre el sistema y del sistema del arte, como en el ámbito más vulgar, banal y venial propia de los predicantes de YouTube, cuya materia no diste nada al nivel de estupidez de la mostrada por la supuesta élite en el pensamiento sobre este sistema. Encontramos en todo ellos el verdadero fundamento de su prédica, la justificación de su obrar. Naturalmente que por justificación me refiero a un impedimento de su fuerza motriz sin causa alguna que permita darles dicho pase libre. En el tope de los variopintos argumentos relativos a esta venialidad, entre los cuales se hallan cosas como es subjetivo o depende de cada uno, encontramos la hipocresía clásica de corte tartufista de hay que separar al arte del artista. Vaya cosa, uno dice cuando los escucha muy briosos clamar esto, lo cual nos lleva a la implicación verdadera de este argumento, que las ideas y los hombres son cosas separadas, puesto que si puede separar al artista de su obra, entonces se puede separar el substrato de ideas que fungen como el substrato estético que en una determinada apariencia se manifiesta en las obras de esta gente. Y naturalmente que tenemos que separar las ideas de los hombres, menos las de los fascistas y de los nacionalsocialistas, claro está, porque al fascismo se le combate, no se le discute, dicen esos, y en la medida en la cual a unos les podemos santificar sus actos, implicando de alguna forma que las ideas que vienen de ellos no son de ellos y debemos de separarlas unos de otros, vemos cómo por el hecho de tener unas ideas que de repente son indisociables de la personalidad y la conducta del sujeto, podemos irnos contra la persona, puesto que ahora las ideas y los hombres son exactamente la misma cosa. Empecemos por partes porque hay mucha tela que cortar. Primero que nada, la ideología esa de que hay que separar al arte del artista implica de alguna forma que las ideas que fungen como el substrato creativo y motriz del artista, que luego son materializadas dentro de alguna disciplina, como lo puede ser la cinematografía, la plástica, la ilustración, etc., en lo que se llama como estética, que si dentro de la infinita pasguatería no son capaces de diferenciar lo que dice la obra y el qué dice, el cómo lo dice, ese no es mi problema, puesto que la estética de una obra no es el cómo se ve, que eso vendría dado por la organización de los elementos compositivos técnicos de la obra, sino el qué está diciendo eso derivado del cómo se ve. El cómo se ve es el estilo pictórico o la apariencia de la obra. La estética hace referencia al discurso que subyace al estilo de la obra. Cosas como realismo, como impresionismo, modernismo son estéticas las cuales implican un discurso per se, y al mismo tiempo cuando son accidentalizadas dentro de una obra específica para adjetivarle otro discurso sobre el mismo que ya subyace a su corriente estilística. Pues ya que el que pinta de hecho existe, no podemos clamar que hay alguna separación entre él y su obra. Entonces se podrá objetar que aun cuando hay una estética de las corrientes y al mismo tiempo hay una estética de las corrientes con accidentalizaciones propias de un pintor en específico, de igual forma el artista pintor no está supeditado a dichas ideas y que pueden existir una separación entre uno y otra cosa, a lo cual digo, ¿acaso las ideas existen sin los hombres? Las ideas de los hombres competen a los hombres como si lo que existiese fuesen los hombres, o de hecho eso es una categoría que remite a un individuo en específico. La ideología de que ideas y hombres se pueden separar presupone que las ideas existen en la realidad de manera anantrópica, obviando por completo en primer lugar que esas ideas obedecen a una abstracción hecha por la inteligencia del hombre, derivado de las capacidades de la lógica del pensamiento del hombre, y al mismo tiempo son abstraídas usando la lengua, que no le
lenguaje, puesto que el hombre trasciende el lenguaje derivado de su complejidad formal, del hombre. ¿Por qué? Pues si se supone que las ideas existen, por fuerza existen no solo con las facultades pensamentales del hombre, sino que hasta con su lengua. Las implicaciones antrópicas que se están metiendo aquí están implicando de forma muy poco disimulada que el universo está moldeado para el hombre, puesto que está tan mezclado con él que hasta el substrato de su pensar está diseñado para que única y exclusivamente se manifieste con todas las facultades y propiedades que le competen a su forma. Pues tamaña necesidad que se hace del universo con el hombre no la miramos ni en el teísmo más extremista o literalista con respecto a las ideas de un Dios creador de todo para subsumirlo a la forma del hombre. Ahora resulta que todo fue hecho con el hombre como molde fraguador. Pues no, señores, las ideas no existen, puesto que para que ellas se manifiesten es imperativo que el hombre abstraiga la realidad con la lengua para consagrarlas, porque el hombre no se limita en sus actividades de pensamiento, como tratan de insinuar algunos lingüistas de los más extremistas como Wittgenstein, a una mera significación en lengua, puesto que el hombre también puede pensar en contextos que no impliquen palabras, como puede ser la reminiscencia hacia eventos los cuales ha vivido el sujeto, como alguna fiesta de cumpleaños, lo cual refuta la tan extendida idea de que el substrato del pensamiento del hombre es la palabra, puesto que a la palabra como mero significante es a lo que se refiere esta gente cuando aumenta que el lenguaje es lo que hace el pensamiento del hombre y por derivación nunca explicada al hombre, puesto que el hombre puede pensar con lengua, imágenes, contextos, ficción y abstracciones vagamente clasificables, lo cual nos evidencia que el hombre en su pensar está trabajando con algo más general que la lengua y la imagen que constituyen el verdadero substrato de su pensamiento. Y de igual forma, aun cuando eso fuese el substrato de su pensar, no podemos derivar de eso que tal cosa es la substancia del hombre, puesto que el hombre con su identidad formal habilitaría dicha operación y por lo tanto seguiría sin poder ser reductible a dicha operación pensamental. Antes de que haya pensamiento tiene que haber hombre, por lo cual a menos que se pueda decir que la lengua del hombre que demanda como condición necesaria para la manifestación presencial existencial en la realidad de dicho evento al propio hombre, de hecho no necesita al hombre y se pueda demostrar tal cosa exhibiendo que las ideas están flotando en algún lugar del universo, como lo creía Mainlander, y el hombre de alguna manera con un mecanismo misterioso como la mente kantiana simplemente recibe dichas ideas cual si de emanaciones de el uno se tratasen. Tal tesis carece de completo sentido, pero no me detengo aquí, les doblo la apuesta. Esas ideas están separadas no ya del hombre, sino de esos artistas. Las ideas de Kubin, de Kandinsky, de Bogorov, de quien sea, están separadas de ellos mismos, porque lo que se implica cuando se clama que hay que separar las ideas del artista es que de alguna manera hay una suerte de dualismo idea-sujeto en el cual las ideas que demandan un sujeto concreto para manifestarse de alguna manera no son de ese sujeto, sino que están de alguna forma en el sujeto pero separadas de él, lo cual propone una suerte de segundo fantasma de la máquina en la cual, no bastándoles con retrotraer a una mente la cual controla al sujeto, ahora también me vienen con que las ideas controlan a los hombres, puesto que no se entiende de qué forma se puede defender que las ideas que competen y pertenecen a un hombre concreto de alguna manera se pueden separar de lo que ese hombre es, salvo que impliquemos que las ideas de ese hombre concreto están controlando a dichos hombres, lo cual nos llevaría a una tesis de una suerte de esquizofrenia universal en la cual todos somos meros mécanos de nuestras ideas, como Dawkins propone que todos somos esclavos de los genes. Las ideas de los hombres no están disociadas de los hombres, puesto que las ideas, el pensamiento del hombre forma parte de la personalidad del sujeto, la cual demanda una fundación y una fundición de toda su historia de aprendizaje, de toda su forma y de todo el tiempo el cual ha vivido, el cual sintetizan lo que el sujeto es en tanto sus cuestiones formales identitarias relativas a la forma del hombre en cuanto que propiedades universales de la categoría hombre humano, tanto como de las propiedades formales de su forma en tanto que individuo fraguadas dentro de lo que se denomina como personalidad. Para tal sujeto, tales ideas y en virtud de X sujeto, el sujeto pensará de X o Y forma, puesto que los condicionantes que llevan a que se comporte de una forma no están disociados de las ideas que dicho sujeto manifestará en cualquier forma en la cual pueda expresar y desplegar su personalidad. Derivado de esto, se puede increpar que sin el sujeto, el cual con su respectiva individuación, historia de aprendizaje, personalidad, contexto y
todo cuanto puede competir al hombre, dichas pinturas, obras y lo que sea no se manifestarían, por lo cual no se puede separar la obra del artista, puesto que sin el artista, el cual con su personalidad materializa las ideas en obras, dichas obras no existirían. Y no me importa en lo más mínimo si el artista crea alguna estupidez, la creencia no tiene sustento si ello lleva a la corrupción del hombre, sumado al hecho de que ignorantia iuris neminem excusat, que por una ideología un sujeto crea que no pasa nada, o que sus obras o dibujos no causan nada ni implican nada, no se justifica derivado de eso la pretendida inocencia de las obras, puesto que dicho argumento presupone que no hay ningún referente en la obra, sumado al hecho de que pretende de alguna forma que la ficción está en el vacío y que dicha ficción es independiente de la realidad, cuando si esto fuese cierto ni la ficción ni la realidad existirían, puesto que para que haya ficción son necesarios los respectivos referentes realitales de los cuales dicha ficción se alimenta, y desde la cual se ampare para establecer la estilización y estetización del discurso, de tal sujeto tal obra, de tal sujeto tales ideas, de tal sujeto tales ideas, tales conductas. Nada de esto es disociable del sujeto, puesto que separar las ideas del sujeto implica por fuerza un dualismo sujeto-ideas en el cual el sujeto se convierte en presa de las ideas y ellas toman conciencia para imputar motricidad al sujeto. Un artista que sea un pederasta o un pedófilo creará obras y discursos los cuales vayan conforme con las implicaciones de dicho sistema conductual. Un enfermo, un belial, un perverso, lo que sea, emitirá y creará obras y juicios conformes con sus ideas, ya sea para diseminarlas, defenderlas, utilitarizarlas a guisa de propaganda, como mecanismo de adoctrinamiento o como añagaza para lavarse las manos, pretendiendo una inocencia que bien sabe que es falsa, puesto que no hay mal que se haga sin conciencia de acto. Toda pretensión del actuar malvado, entre comillas inocente, es ya un actuar malvado que busca justificar la actancia de otros en el mismo orden. Nadie hace el mal sin disfrutarlo, y el mero hecho de que se pretenda que esto no es así no hace sino revelarnos lo peligrosamente extendida que está la apologética del mal en estos tiempos. Entonces, habiendo refutado esta estupidez, ¿por qué la gente que no es artista predica esta clase de estupideces? Lo hacen en la medida en la cual eventualmente su pensar tenga consecuencias, ellos simplemente puedan sacar dicha añagaza de forma hipócritamente selectiva, puesto que yo, parásito marxista, sí que merezco clemencia, pero al fascista sí rompanle la cabeza, y así quitarse las consecuencias eventuales que sus ideas puedan tener para con la realidad, porque una cosa son las delusiones de los intelectuales y otra cosa la realidad que existe y les demandará eventualmente una fuerte repercusión por defender sus ideas. Cuando no lo hacen por esto es porque ellos mismos participan en la pedofilia en la cual el artista evidentemente participa, y como no quieren perder el suministro que dicho artista les otorga, sumado al hecho de que así podrán salirse por la tangente y culpar a la idea cuando eventualmente la gente no compre esta estupidez, por lo extremadamente lejos que están dispuestos a llevarla, es un ganar-ganar, tanto para el artista, que se puede valer de su prédica para lavarse las manos, y el otro para seguir obteniendo las obras para perpetuar sus gustos enfermizos. Y a todo esto habría que sumarle el hecho de que el substrato relativista / predeterminista, dualista, en el cual se enmarca esta prédica, también funge como un justificatodo, puesto que como las ideas y los hombres no son lo mismo, uno puede ampararse en esto para dibujar, pintar y escribir cualquier cosa sin importar el daño que esto le podría causar a las masas, que no es tanto que haya indecencia en las obras el problema, pero que se exalte esta indecencia, puesto que como suelen ser perversiones extremadamente peculiares por las cuales el autor recibirá una reprimenda severa por parte de todos cuanto no participe en su belialidad, naturalmente que las tiene que presentar como algo bueno, y como está de moda hacerse la víctima de la deidad conceptual de lo social, naturalmente que el autor se presentará como una pobrecita victimita de la sociedadita, y siguiendo las dinámicas de deificación de la perversión construidas por toda la escoria marxista del siglo XX, aunque siendo Foucault el exponente más importante al respecto de esto, se tiene todo el caldo de cultivo para manufacturar un lavado de cara perfecto, puesto que como son las ideas y no él los causantes del mal, se le carga por completo al espectador de su corrupción, aun cuando las obras están completamente diseñadas para exaltar la corrupción del autor, para fungir como adoctrinamiento propagandístico en pro de santificar su corrupción. Tanto artistas como los relativistas perversos beliales que les dan el substrato perverso relativista en el cual ampararse, lo hacen en la medida en la cual eventualmente
eventualmente se pueden lavar las manos de las consecuencias de sus ideas. Aquí nadie se salva, tanto unos como otros están complotando unos con otros, todo en nombre de justificarse y no de demostrar, en nombre del convencimiento y no de la verdad, en nombre de la retórica y no en nombre de la dialéctica platónica. Puro verbo vacuo cuyo único quid es el de lavarle la cara y el de dar sustento motriz a gente inmoral, belial, perversa, sadista, pedófila, pederasta y completamente corrompida. Tal es el precario estado de la prédica más elevada intelectualmente hablando del sistema del arte. ¿Cómo vamos a justificar la pederastia hoy? Es el tema más profundo que se disputa en estos tiempos, y en la medida que esto se tome como verdadero se está complotando con esos sujetos. Hay consecuencias por defender ciertas ideas, y en estos casos deben de ser penales, y de ser necesario hasta mortales. Los intelectuales y los filósofos deben de empezar a entender que si creen que están exentos de la ley natural, entonces eso les va a costar mucho más que simplemente vivir en una celda. La libertad no justifica, la expresión tampoco, ni mucho menos la subjetividad lo hace.